Mi madre estaba en el spa cuando mi auto se estrelló, días antes de mi cumpleaños número 16. El hospital le rogó que firmara. Ella dijo, no voy a irme por papeleo. Mi abuela condujo toda la noche y solicitó la custodia de emergencia. Me desperté con un formulario, mi abuela había tomado el mando. Entonces mi madre entró precipitadamente y dijo, ella no puede. Mi madre no perdió la llamada del hospital. La respondió desde un spa. No voy a irme por papeleo, le dijo a la enfermera de trauma. Mientras tanto, yo yacía a 40 millas de distancia, con 15 años y a 5 días de cumplir 16. Con un pulmón colapsado y un formulario de consentimiento que nadie más podía firmar. Mi nombre es Sloan Mercer. En nuestra familia, yo era la fuerte, la chica que manejaba las cosas, el funeral de mi padre. Los estados de ánimo de mi madre. Cada lugar tranquilo donde un adulto debería haber estado y no estuvo. Ese martes, no pude ser fuerte. Estaba inconsciente. Mi abuela recibió la llamada cerca de la medianoche y condujo a través de la oscuridad desde otro estado. Por la mañana, un formulario de custodia de emergencia yacía en la bandeja al lado de mi cama. Y el nombre de mi madre no estaba en él. 2 días después, ella entró corriendo diciendo, ella no puede. Luego se detuvo porque finalmente vio lo que mi padre había construido y ocultado antes de morir. Si ya se están preguntando qué escondería un hombre moribundo a su propia esposa y por qué. Quédense conmigo. Esa respuesta es la columna vertebral de toda esta historia. Y es más extraña y fría de lo que están imaginando ahora mismo. Mi nombre es Sloan Mercer, y para entender el papel en esa bandeja. Primero tienen que retroceder conmigo a un suburbio de césped verde a las afueras de Phoenix. Y a la única palabra que todos usaban sobre mí como si fuera un regalo. La primera vez que entendí qué tipo de chica se suponía que debía ser. Tenía 7 años y había una tarjeta en el mostrador de la cocina con mi nombre escrito con la letra cursiva de mi madre. Dentro había 2 billetes de $20 doblados y una sola línea, para lo que quieras, cariño. Tú siempre sabes que es lo mejor. Ella estaba en Scottsdale esa tarde. Cerrando la compra de una casa con una piscina que el anuncio hacía parecer de cristal. Mi cumpleaños era un sábado. La tarjeta había estado en el mostrador desde el jueves. Aprendí a llamar a eso amor porque la alternativa era llamarlo de otra manera. Y yo tenía 7 años. En nuestra extensión planificada del Valle Este. Donde el desierto había sido intimidado para convertirse en céspedes esmeralda idénticos y cada callejón sin salida tenía su propio boletín informativo. El estatus de una madre era un activo público. Y una hija que no brillaba era una partida que los vecinos notaban antes que uno mismo. Mi madre se mostraba como la mejor productora, 3 años seguidos. Con su rostro en el banco del autobús frente al supermercado. Su nombre convertido en un verbo en la subasta escolar, y yo era la fácil, la de poco mantenimiento. La que podía quedarse con una tarjeta y 2 billetes doblados y enviaría un mensaje de texto de agradecimiento al mediodía. Eres tan buena por tu cuenta, bebé, decía ella, ya medio metida en su auto. Gracias a Dios que uno de ustedes es fácil. Uno de ustedes. En las horas lentas después de que la puerta del garaje bajaba. Solía preguntarme quién era el difícil. No teníamos otros hijos. Me tomó mucho tiempo entender que la única otra persona en esa casa que alguna vez había sido difícil de manejar era mi padre. Y que él lo había manejado de la manera más silenciosa que un hombre puede. Dejándome un mapa que no encontraría en años. Ser fácil era un trabajo. Simplemente no sabía todavía que me habían contratado. Hay una noche que he guardado. Tenía 9 años y tenía fiebre. La enfermera de la escuela había llamado alrededor del mediodía. Mi madre tenía un cierre de venta. No podía moverse. Así que tomé el autobús a casa y me acosté con un termómetro y un vaso tibio de refresco de jengibre. Sin gas. Mi padre me encontró a las 8, todavía con mi ropa escolar.
Y el termómetro marcaba un número que cambió su rostro. No me sermoneó y no la llamó a ella. Se sentó en el borde del colchón. Puso su palma plana contra mi frente y se quedó callado durante mucho tiempo. Luego dijo algo que no entendería por años: no deberías tener que ser tan buena estando sola. Le dije que no me importaba. Me miró como si la palabra le hubiera costado algo. Ahora veo que ya estaba contando. El taller de mi padre olía a cedro y aceite de máquina. Y los sábados olía a café enfriado en un termo que nunca terminaba. Gabinetes Mercer e hijo, decía el letrero, aunque no había ningún hijo. El hijo era mi abuelo, muerto antes de que yo naciera, y mi padre mantuvo el nombre. Construía cosas que sobrevivían a sus razones: asientos de ventana. Un estante de especias con forma de ola. Un baúl de cedro con juntas de cola de Milano en las esquinas que lijó a mano durante la mayor parte de un mes y nunca le dijo a nadie para qué era. Él era quien venía al recital. Aplaudía demasiado tiempo. Se quedaba al fondo con sus botas de trabajo mientras los otros padres usaban camisas de golf. Y no le importaba. Y yo lo amaba con la certeza sencilla de un niño que tiene exactamente un lugar seguro. Luego, en el otoño, cuando cumplí 13 años. Su corazón se detuvo en su camioneta en el estacionamiento del depósito de madera sin previo aviso. Excepto que había habido una advertencia 2 años antes. Una advertencia silenciosa en el consultorio de un cardiólogo que nunca me mencionó. Mi abuela vino para el funeral y se quedó una semana. Marian Mercer, la madre de mi padre, una mujer que medía 2 veces y hablaba una vez. En la última noche, secando un plato que ya había secado, dijo: tu padre siempre pensaba 3 pasos adelante. Le pregunté qué quería decir. Dejó el plato en el estante. Hizo arreglos, dijo. Eso es todo lo que diré por ahora. El baúl se fue a casa con ella a Nuevo México, bajo llave. Pregunté una vez si podía mirar dentro. Ella sostuvo mi mirada durante un largo momento. El baúl permaneció cerrado. Ella también. 5 días antes de que cumpliera 16 años. Mi madre reservó un fin de semana de bienestar en un centro turístico a unas 40 millas al norte. El tipo de lugar con toallas de eucalipto en una habitación tranquila. No te importa, ¿verdad? Dijo ella, con el pulgar moviéndose en su teléfono. A ti nunca te importa. No me importaba. Eso era cierto. Y también era todo el problema. Y yo aún no tenía el lenguaje para distinguir ambas cosas. Ese martes comenzó como si nada. Un amigo, 2 grados por encima, con licencia desde el verano, nos llevaba a ver un auto. Mi auto, técnicamente, un sedán usado que el seguro de mi padre había pagado silenciosamente. Sentado en la entrada como una promesa que nadie me había explicado. Recuerdo el cinturón de seguridad apretándose contra mi clavícula. Recuerdo una luz verde. Recuerdo haber decidido que le enviaría un mensaje a mi madre diciendo que estaríamos en casa a las 6. No recuerdo el camión que se pasó el semáforo en rojo. Hay un vacío donde debería estar la siguiente parte. Los doctores lo llenaron más tarde en oraciones clínicas: el impacto, el traslado aéreo y el pulmón que se había rendido. Pero en mi propia memoria, solo existe el cinturón de seguridad, la luz verde. Y luego un techo que no reconocí. Una bandeja que no reconocí y una sola hoja de papel que explicaría más sobre mi familia de lo que 16 años habían logrado. Nunca me importó. Ese fue todo el problema. El salón de baile tenía un candelabro del tamaño de un auto pequeño y una alfombra que tragaba el sonido. Y yo sostenía un vaso de agua con hielo que sudaba frío en mi palma mientras 400 profesionales de bienes raíces aplaudían a mi madre. Esta era la gala regional de premios. La primavera en que cumplí 15 años, 200 en las mesas, 200 más junto a las paredes. Círculo del presidente, los 3 mejores en el Valle Este. Ella subió al escenario, vestida del color del dinero, y agradeció a sus clientes, a su equipo, al mercado y al Señor.
En ese orden, aproximadamente. Yo había traído algo para decirle. A principios de esa semana, había obtenido el segundo lugar en una competencia académica regional. Una de verdad, con una medalla en una caja de terciopelo. Y había estado guardando la noticia durante 3 días, esperando un buen momento. Pensé que la gala podría ser ese momento. Viéndola brillar allá arriba, pensé que tal vez esta noche habría espacio. Después, en la mesa, una mujer con perlas se inclinó y preguntó por mí. ¿Y quién es esta encantadora joven? Mi madre puso su mano sobre mi hombro, cálida y actuando. Oh, esta es Sloan. La que no me da problemas. Una pequeña risa. Honestamente, se cría sola. No sé cómo tuve tanta suerte. La medalla estaba en mi bolso debajo de la mesa en su caja de terciopelo. La dejé allí, debajo del mantel, donde nadie pudiera verla. Deslicé mi pulgar por el borde estriado del metal hasta que el metal se calentó. Eso era algo que hacía, cuando no había donde poner un sentimiento. Se lo entregaba a un objeto y dejaba que el objeto lo cargara por mí. La mujer de perlas sonrió y volvió a su vino, pero hubo un medio segundo previo, y lo capté. En el que sus ojos se movieron del rostro de mi madre al mío y se detuvieron. 200 personas aplaudieron por ella. Aquí está la parte que cambió algo en mí. Y no fue la oración que ella dijo. Fue el silencio después de ella. Esperé. Quiero ser precisa sobre esto porque la precisión es lo único que ella nunca podría reformular. Me senté en esa mesa y esperé a que un adulto, cualquier adulto, dijera lo fácil y ordinario. Es una chica brillante. Debes estar orgullosa. Cualquier cosa. Había 8 personas en la mesa. Debajo del mantel, conté los segundos en que alguien podría haber hablado con mis dedos. Se me acabaron los dedos. Nadie dijo nada, no porque fueran crueles, sino porque estaban de acuerdo. En esa habitación, la historia sobre mí ya había sido escrita, circulada y aceptada. Y la historia era que Sloan se cría sola. Sloan está bien. Sloan no necesita nada. Y uno no corrige una historia que a todos les resulta tan conveniente. El silencio no fue un accidente. Fue el acuerdo. Entendí a los 15 años, sosteniendo metal caliente debajo de un mantel. Que había sido criada por un consenso. Y un consenso es casi imposible de combatir porque no hay una sola persona a quien combatir. Solo hay una habitación asintiendo. No era solo esa habitación. El consenso se mantenía en 100 pequeñas oficinas. Había una vecina a 2 casas, Donna Petra, que dirigía el chat grupal de la calle y la recaudación de fondos de la escuela. Y quien durante años me había llamado la chica Mercer fácil con verdadero afecto. De la misma manera en que elogiarías a una planta de interior que nunca necesita riego. Una vez, cuando tenía 12 años y mi madre se había olvidado de recogerme y caminé las 2 millas a casa abajo. El calor de agosto. Donna pasó a mi lado en el camino, redujo la velocidad, me saludó y siguió de largo. Le dijo a mi madre más tarde lo impresionante que era. Lo independiente que me habían criado para ser. Mi madre estuvo de acuerdo. Ambas creían que me estaban felicitando. Eso es lo que pasa con un consenso, desde dentro, no se siente como negligencia. Se siente como una comunidad entera admirando tu fuerza mientras decide silenciosamente que no necesitas nada de la suya. Había exactamente una persona que siempre se había negado a firmar ese consenso. Y él ya llevaba 2 años bajo tierra. El viaje a casa es donde comienza el otro hilo, aunque yo no sabía que era un hilo todavía. Ella conducía con una mano y sostenía su teléfono en la oreja con la otra. Y las luces de la autopista entraban por el parabrisas en un pulso lento que cruzaba su rostro y luego el mío. Su premio viajaba en el asiento trasero en su bloque de acrílico, captando la luz cada vez que pasábamos bajo una lámpara. No estaba hablando con un cliente. Me di cuenta por su voz, que había perdido su calidez de sala de exhibición. Te dije que los costos de mantenimiento me están matando, dijo ella.
En voz baja como si hubiera olvidado que yo estaba en el auto. No, no puedo financiar eso de nuevo. Una pausa. Entonces vendemos el lote de vista. Aceptamos la pérdida. Seguimos adelante. Otra pausa, más larga. Lo resolveré. Siempre lo resuelvo. Colgó y puso el teléfono boca abajo sobre su muslo. Y la calidez se encendió de nuevo como un termostato alcanzando su número. Eres tan fácil de llevar a lugares, dijo ella, sonriendo a la carretera. Al menos contigo, nunca tengo que preocuparme. Miré el premio deslizándose detrás de nosotros y el teléfono boca abajo en su pierna. Y hice lo que me había enseñado a hacer, lo archivé. Costos de mantenimiento. El lote de vista. Financiar eso de nuevo. Pasarían meses antes de que cualquiera de esas palabras significara algo. Pero para entonces ya tenía el hábito, construido durante años, de guardar las piezas que aún no podía leer, el número escuchado por casualidad. La puerta cerrada con un golpe demasiado fuerte. El nombre en una pieza de correo que no coincidía con la historia que me habían contado. No sabía que estaba construyendo un caso. Pensé que solo estaba prestando atención porque prestar atención era el único tipo de amor que sabía dar y que nadie podía devolverme en un sobre. No sabía esa noche que las piezas que estaba archivando silenciosamente un día estarían en una carpeta sobre la mesa de un abogado y ayudarían a decidir a quién pertenezco. Solo sabía que la mujer a mi lado tenía una vida entera en la que no se me permitía entrar y que la puerta cerrada de esa vida tenía un número al otro lado y que el número se estaba haciendo más grande. Costos de mantenimiento. Archivé esa palabra. El techo regresó antes que cualquier otra cosa. Azulejos acústicos, una mancha de agua con forma de un estado que no podía nombrar. Un panel fluorescente zumbando en algún lugar detrás de mi cabeza. Luego el olor, antiséptico, y debajo de él, débilmente, el fantasma de cedro y aceite de la franela de mi padre. Que luego me enteraría que mi abuela había metido debajo de la manta del hospital porque no sabía qué más hacer con sus manos. Sus manos. Eso es lo siguiente que recuerdo. Marian Mercer estaba dormida en la silla de vinilo al lado de mi cama, sentada erguida. Y sus manos estaban envueltas alrededor de una taza de papel con café ya frío, y estaban temblando. No era un leve temblor, era una sacudida. El temblor fino y continuo de un cuerpo que ha conducido 410 millas a través de la oscuridad sin dormir y con una sola llamada telefónica y que aún no se ha permitido detenerse. Una enfermera entró a revisar las vías. Su placa decía Robin Calvel. Vio que mis ojos estaban abiertos y no hizo lo que suelen hacer las enfermeras. Se inclinó cerca y dijo en voz baja, «Aquí estás. No tienes que estar bien para mí, cielo. Nadie en esta habitación necesita que estés bien». No supe qué hacer con eso. Nadie había empezado nunca así. Ya habían hecho el trabajo urgente. Reconstruí eso durante la siguiente hora. Un pulmón colapsado no espera por una firma. El tubo torácico había sido colocado a los pocos minutos de mi llegada mientras yo todavía era una extraña para cada persona en ese edificio porque eso es lo que hacen los hospitales cuando un niño se está muriendo frente a ellos. La firma no era para salvarme. La firma era para todo lo que viene después de salvarme. ¿Quién decide qué sigue? ¿Quién tiene el derecho de sentarse en esa silla y decir sí a este escaneo, no a ese traslado? ¿Quién llega a ser el adulto en la habitación durante los días que le toma a un cuerpo recomponerse? En la bandeja al lado de la cama, había una sola hoja de papel. Una orden concedida en las primeras horas, tutela temporal a Marian Mercer, un formulario. El nombre de mi madre no estaba en él. Ella llegó 2 días después como un vendaval. La puerta golpeó el tope de goma y allí estaba ella. Mi madre. Todavía con las gafas de sol puestas bajo techo. Un bolso sobre un hombro y una computadora portátil sujeta bajo el brazo como si hubiera estado trabajando en el auto.
La primera palabra que salió de ella fue un verbo dirigido a mi abuela: ella no puede. Y luego se detuvo porque había visto la bandeja. Había visto la orden. Vi sus ojos caer sobre ella y recorrer las palabras. Y vi el instante exacto en que entendió lo que estaba mirando, no un error de un extraño. No un hospital excediéndose, sino un nombre, un sustituto, algo organizado de antemano, años antes. Por alguien que había pensado 3 pasos adelante. Por la única persona en nuestra familia que ya no estaba viva para ser discutida. Su rostro hizo algo que yo nunca le había visto hacer: por un segundo, estuvo simplemente abierto. Asustado y desnudo. Luego se cerró. Se quitó las gafas de sol. La calidez subió como un termostato alcanzando su número. Y mi madre, que aún no le había hecho a la enfermera ni una sola pregunta sobre mi pulmón. Mi cirugía, mi dolor, si caminaría bien o si había estado despierta cuando sucedió. Dejó la computadora portátil a los pies de mi cama, cruzó las manos y sonrió a la habitación. Muy bien, dijo ella. Seamos prácticos sobre esto. No preguntó si yo estaba viva. Dijo prácticos. Prácticos en la boca de mi madre era toda una gramática. Acercó la bandeja rodante y abrió la computadora portátil. Y la pantalla lanzó un rectángulo pálido de luz a través de la manta antes de que ella la inclinara. Lejos de mí. Tenía una pluma. Siempre tenía una pluma. Los cierres de ventas eran su religión. Esto es lo que vamos a hacer. Dijo con la voz que reservaba para los compradores nerviosos que lo hacían por primera vez. Soy tu madre. Yo me encargaré de los formularios. Yo me encargaré del hospital. Yo me encargaré del seguro. De todo. Tú no pienses en nada de eso. Solo descansa. Se acercó y me colocó un mechón de cabello detrás de la oreja, y su mano estaba perfectamente firme. Y esa firmeza me dijo más de lo que dijeron sus palabras. Sabía que saldrías adelante, bebé. Siempre lo haces. Eres mi chica fuerte. Allí estaba. Toda la arquitectura de mi infancia en 6 palabras. Pronunciada suavemente al lado de mi cama como la explicación de por qué no había venido. Sabía que saldrías adelante. Siempre lo haces. Ella había recibido una llamada telefónica sobre su hija inconsciente y la había pasado por él mismo. Filtro por el que pasaba todo. El filtro que decía: Sloan está bien. Sloan maneja las cosas. Sloan no necesita nada. Y el filtro le había dicho que se quedara a 40 millas de distancia y cumpliera con su cita. No estaba mintiendo cuando lo dijo. Esa era la peor parte. Ella lo creía. Luego dijo lo que le dio bordes fríos a mi interior: y una vez que llegue el acuerdo, y llegará. 6:25 es conservador para un impacto como este, lo configuraremos para que esté protegido. Para que tú estés protegida. 6:25 significaba $625.000. Lo dijo de la manera en que se dice un número que ya se ha calculado más de una vez en una habitación silenciosa con una calculadora. El reclamo tenía 4 días de antigüedad. Yo ni siquiera me había levantado de la cama. Cumplí 16 años 3 días después en esa cama. No había plan para ello. Mi abuela se enteró por una pulsera, de todas las cosas. La fecha de nacimiento impresa al lado de mi nombre en letra diminuta de hospital. Y se quedó muy quieta cuando la leyó. Luego se fue durante 20 minutos y regresó con un pastelito de supermercado en un recipiente de plástico y una sola vela que había convencido a alguien en la estación de enfermeras de encender. No cantó. Lo puso en la bandeja rodante y dijo: 16. Como si fuera un hecho que necesitaba un testigo. Y sostuvo mi mano mientras la pequeña llama se consumía. Y ninguna de las dos dijo lo obvio. Lo obvio era que mi madre había enviado un mensaje de texto esa mañana: feliz cumpleaños, bebé. Un gran año por delante. 3 signos de exclamación. Ella estaba en una exhibición de casas al otro lado de la ciudad. La vela se apagó sola.
Mi abuela dobló el envoltorio de celofán en un cuadrado pequeño y apretado. Lo puso en el bolsillo de su abrigo y lo guardó. Lo encontré meses después, todavía doblado en un cajón. Así es como sé lo que ese día le costó, porque ella nunca dijo nada. La contestación llegó como un sobre delgado de un bufete de abogados. El tipo de sobre que parece nada y lo cambia todo. Mi madre había presentado 2 peticiones en realidad. Aunque me tomó un tiempo ver que eran 2 peleas diferentes usando el mismo traje. La primera era por la custodia, tutela de la persona, como lo llamaba el lenguaje legal. El derecho a decidir dónde vivía y con quién vivía. La segunda era más silenciosa, y resultó ser la que le importaba a ella, la curatela. El derecho a administrar mi dinero. Esto es lo que yo aún no entendía y lo que hizo que la segunda petición fuera tan extraña una vez. ¿Qué lo hice? Mi padre ya había puesto lo que me dejó, su seguro de vida y las ganancias de la venta del taller. En un fideicomiso años antes con un administrador independiente. Bloqueado fuera del alcance de mi madre por diseño. Ese dinero ella nunca podría tocarlo. Así que el dinero que ella buscaba era el dinero nuevo, el dinero que el choque mismo iba a generar. El acuerdo que aún no se había concretado. Mi abuela, cuando escuchó que la audiencia era real, hizo algo que yo no esperaba. Dijo que tenía que conducir de regreso a Nuevo México por un día. Hay algo que debí haber traído la primera vez, dijo, y no quiso decir qué. El tribunal fijó una fecha, el 13 de mayo, a poco más de 4 semanas. Y debido a que había un menor involucrado. Y porque los 2 adultos en mi vida estaban ahora formalmente en guerra por mí. El juez nombró a una tercera persona para hablar solo por mis intereses, una tutora ad litem. Su nombre era Paula Brennan. Y la primera vez que se sentó frente a mí en una sala tranquila del hospital con un bloc de notas. Legal que no abrió de inmediato, dijo, mi único trabajo aquí es lo que sea mejor para ti, Sloan. No para ninguno de ellos, solo para ti. Yo había estado viva 16 años y 3 días. Era la primera vez que se asignaba formalmente por escrito a un adulto profesional para que estuviera de mi lado. 13 de mayo. Todo apuntaba hacia esa fecha. Lo primero que hizo la presentación de su abogado fue describirme. Recibí una copia porque Paula creía que yo tenía la edad suficiente para leer lo que se decía de mí. Y tenía razón. Y aún así fue algo extraño leer un párrafo sobre ti mismo escrito por alguien que intenta ganar. Decía que yo estaba emocionalmente frágil tras el trauma reciente. Decía que había sido influenciada indebidamente por un pariente anciano con una agenda propia. Mi abuela, hace 410 millas y una noche sin dormir, tenía una agenda propia. Lo oí 2 veces y se lo devolví, y Paula observó mi rostro de la manera en que llegaría a observarlo. Y tomó una pequeña nota. Y todo lo que dijo fue, dejaremos que el registro responda a eso. No sabía todavía cuánto registro iba a haber. La llamada de Martín Keller llegó 2 días después. Mi abuela sostenía el teléfono plano entre nosotras en la bandeja con el altavoz encendido porque su audición ya no era la de antes. Keller era el abogado de mi padre. Lo había sido durante 15 años, desde antes de que yo naciera. Tenía la voz pausada de un hombre que lee todo 2 veces. Sloan, dijo él, tu padre configuró algunas cosas hace mucho tiempo, 2 años antes de fallecer. Después de un susto con su corazón que entiendo mantuvo bastante en secreto. Una pausa, el sonido de un hombre eligiendo sus palabras. He sido el administrador de esto desde el principio. Debería haberme comunicado el día del accidente y asumo la responsabilidad de que nos tomara unos días encontrarnos. Pero necesito que entiendas algo. Nada de lo que te está pasando ahora mismo le habría sorprendido a él. Él vio venir una versión de esto. Por eso hizo lo que hizo. Hice la única pregunta que tenía, ¿qué hizo? Hubo un silencio en la línea y en él pude escuchar a mi abuela respirar y el aire acondicionado y... En algún lugar, un carrito rodando por un pasillo. Dejó instrucciones, dijo Keller.
Y las dejó en un lugar particular porque no quería que fueran encontradas y deshechas mientras estuviera vivo. Tu abuela las trae. Creo que es mejor que lo veas a que lo escuches de mí. Esa tarde, mi abuela regresó por la puerta del hospital con una bolsa de lona en una mano y sostenida contra su pecho como algo que pudiera derramarse. El baúl de cedro. Él nunca me dijo por qué. El baúl. Ella lo puso en la cama entre nosotras. Era más pequeño de lo que recordaba de mi infancia. Como son las cosas viejas. De madera de tigre. Las esquinas conjuntas de cola de Milano hechas por una mano que yo reconocería en cualquier lugar. Las bisagras de latón se habían oscurecido. Sacó una llave de una cadena alrededor de su cuello donde había estado todo el tiempo debajo de su blusa, abrió la tapa y el olor subió de repente. Cedro. Todo el ser de mi padre en un aroma. Adentro, arriba, una franela doblada. Luego un sobre de manila suave en los bordes por el manejo. Luego una pila de documentos en una funda de plástico transparente, y sujeta al frente de ellos. Un sobre blanco sellado con mi nombre escrito con su letra y una pequeña grabadora de voz. De las baratas, con una nota adhesiva que decía solo, escucha esto con ella. Mi abuela sacó la funda y la sostuvo donde yo pudiera verla. La primera página era un fideicomiso. No entendía la mayor parte del lenguaje, pero entendía los nombres porque un fideicomiso se trata. Al final, de nombres, quién está dentro y quién está fuera. Mi nombre estaba en él. El administrador era Martín Keller. Y en la línea donde debería haber estado el nombre de mi madre. En cada lugar donde un esposo normalmente pondría a su esposa, sucesora, guardiana de los fondos. Cualquier cosa en absoluto, no había nada. Él se había encargado de dejarla fuera, no olvidada, sino eliminada. Estaban sus iniciales al lado de las eliminaciones. Fechado, atestiguado. Página tras página, las mismas iniciales pequeñas, la misma fecha cuidadosa. Un hombre eliminando metódicamente a su esposa del futuro de su hija, una línea de firma a la vez. Se había sentado en una habitación 2 años antes de morir y había quitado el nombre de ella de todo. A propósito. Mientras ella todavía era su esposa y todavía creía que ella era la respuesta a la pregunta de quién me cuidaría. Había quitado su nombre hace años a propósito. Robin Calvel cerró la cortina a nuestro alrededor sin que se lo pidiéramos. Y el clic del botón de la grabadora sonó muy fuerte en el pequeño espacio. Por un momento, solo hubo el siseo de la cinta barata. El sonido de una habitación siendo grabada en algún lugar del pasado. Y luego mi padre se aclaró la garganta de la manera en que siempre lo hacía antes de decir algo importante. Y su voz entró en esa habitación de hospital 3 años después de que él se hubiera ido y la llenó. Si estás escuchando esto, Sloan, entonces algo ha sucedido, y lamento no estar allí. He lamentado eso por adelantado desde hace un tiempo. Lo cual es algo extraño que un hombre tenga que cargar. Hizo una pausa. Pude escucharlo respirar. Detrás de él, débilmente, los pequeños sonidos de su taller, un ventilador girando. El tic-tac del calentador eléctrico que guardaba junto al banco. Quiero decirte algo que nunca pude encontrar la manera de decirte a la cara porque decirlo en voz alta se sentía como si fuera a romper algo que todos fingíamos que no estaba ya roto. Tú no eres la fácil. Nunca fuiste la fácil. Eres la que aprendió muy joven que el amor en esta casa venía con una condición. Y la condición era que no necesitaras nada. Y cumpliste con eso cada día. Y me mataba verlo porque un niño no debería ser tan bueno estando solo. Así que hice la única cosa que sé hacer. No soy un hombre bueno con las palabras. Soy bueno con el papel y con la planificación y con hacer que algo sea sólido para que se mantenga. Me aseguré de que, si alguna vez llegaba a esto, las personas que realmente te ven tuvieran la autoridad para intervenir. Y la que no te ve no pudiera decidir sobre tu vida ni tocar lo que es tuyo. Tu abuela lo sabe. Martín lo sabe y ahora tú lo sabes.
Nunca estuviste tan sola como te hicieron sentir. Yo te vi. Lamento que haya hecho falta una grabación para decirlo. Sé suave, pequeña. ¿Tienes permiso? Siempre tuviste permiso. La cinta siseó durante unos segundos después de que él se detuvo y luego se terminó. Mi abuela no me abrazó. Ella sabía que era mejor no hacerlo. Puso su mano temblorosa plana sobre la manta sobre mi pie. El mismo lugar, el mismo peso. De la manera en que mi padre una vez había puesto su palma en mi frente, y la dejó allí. Toda mi vida había cargado con una historia sobre mí misma. Y la historia era que yo era la chica que nadie recordaba que necesitaba algo. Había construido todo un ser a base de que no me importara. Y en 4 minutos, un hombre muerto entró en esa historia y le dio la vuelta. Y debajo había una diferente que había sido verdad todo el tiempo. Yo no era la que pasaba desapercibida. Yo era la que él protegía. El trabajo de las siguientes 3 semanas ocurrió principalmente en una mesa plegable. Keller voló hacia acá. Él. Paula Brennan y mi abuela se instalaron en la sala de conferencias de una pequeña oficina cerca del hospital. Y yo asistí a las partes en las que me dejaron estar. Y lo que los vi hacer lentamente y sin drama fue construir un registro. Los registros telefónicos del hospital llegaron primero. Paula los había solicitado, y regresaron impresos, con sello de tiempo e innegables. La unidad de trauma había llamado al celular de mi madre 3 veces la tarde del accidente. La primera llamada ella la respondió y duró 90 segundos. Las 2 siguientes quedaron sin respuesta. Desde el final de esa llamada de 90 segundos hasta el momento en que ella cruzó mi puerta. Habían pasado 41 horas. 41 horas en las que un teléfono con su número estuvo en algún lugar, un spa, una exhibición. Un auto. Mientras un hospital intentaba y no lograba contactar a la única persona legalmente facultada para decidir sobre mi cuidado. Keller colocó la designación de sustituto junto al registro de llamadas. Luego el fideicomiso. Luego una sola página notariada que mi padre había escrito y fechado 2 años antes de su muerte. Explicando en lenguaje sencillo por qué estaba organizando las cosas de esa manera. Paula leyó esa página 2 veces y la dejó con mucho cuidado. De la manera en que dejas algo que todavía está caliente. Este no es un caso difícil, dijo Keller casi para sí mismo, alineando los bordes de la pila. Ella lo construyó para nosotros. Solo tenemos que exponerlo en orden. Todo lo que ella había hecho estaba ahora en papel. Casi todo. Había una línea en esos registros a la que Paula volvía constantemente. Golpeándola con el capuchón de su pluma, y no me decía qué significaba. No insistí. La noche antes de que me dieran el alta del hospital. Mi abuela se sentó en el borde de la cama y pasó un peine por mi cabello. Se había enredado en la parte de atrás. Alrededor del lugar donde habían afeitado un pequeño parche para una vía, y lo hizo como hacía todo. Lentamente, siguiendo la hebra. Deshaciendo cada nudo con sus dedos antes de acercar el peine para que no tirara. Había traído la franela de mi padre del baúl y la había puesto sobre mis piernas. Y el olor a cedro estaba en la habitación. Durante mucho tiempo, ninguna de las dos habló. 9 días, dijo ella finalmente, sin levantar la vista del peine. 9 días hasta la audiencia. Lo que sea que tu madre haga de aquí a entonces, lo que sea que diga, lo que sea que envíe. Liberó otro nudo, aguantamos, tú y yo. No perseguimos. No discutimos. No nos explicamos ante personas que ya se han decidido. Dejamos que llegue la fecha y aguantamos. Le pregunté si tenía miedo. Lo consideró honestamente, como consideraba todo. Tengo 71 años y conduje toda la noche a un estado que no me gusta para encontrar a mi nieta. Conectada a una máquina, dijo. Ya pasé la etapa del miedo. Simplemente estoy aquí. 9 días aguantamos. La primera grieta en la superficie de mi madre apareció en un césped.
Me llevaban a casa después de una cita de seguimiento, mi abuela al volante de su viejo Buick. Y pasamos frente a una casa en una de las urbanizaciones más bonitas con un letrero de bienes raíces clavado en el césped muerto del frente. El césped estaba muerto porque los aspersores habían sido cerrados. Y los aspersores habían sido cerrados porque la casa estaba en problemas. Y a lo largo de la parte inferior del letrero, en una pancarta roja, había una frase que solo había visto como una abstracción: venta corta. Arriba de la frase había una fotografía, el rostro de mi madre a mitad de una sonrisa. La misma foto de cabeza de los bancos de autobús. Esa es una de las suyas, dijo mi abuela, reduciendo la velocidad sin que se lo pidiera. Es algo extraño ver el colapso de alguien anunciado en un césped. Yo había crecido creyendo que mi madre estaba hecha de dinero. O al menos hecha de la apariencia de él, que en nuestro suburbio era casi la misma moneda. El vestido del color del dinero, el premio en acrílico. El fin de semana de spa a 40 millas al norte, $1,200 por 2 noches de eucalipto. Tomado la misma semana en que el pulmón de su hija colapsó. Ella les había dicho a todos que estaba prosperando. Prosperando. El letrero en el patio decía lo contrario. Keller tenía el resto de la información porque las peleas por la curatela abren los libros contables. Cuando le pides a un tribunal que te permita administrar el dinero de un niño, el tribunal tiene derecho a preguntar si puedes administrar el tuyo. Así que las finanzas de mi madre, mantenidas toda mi vida detrás de un muro de buena iluminación, salieron a la mesa plegable de Keller en columnas, y las columnas estaban en rojo. Debía $250,000, $238,000 para ser exactos. La mayor parte una garantía personal en un desarrollo que nunca se vendió. Había refinanciado nuestra casa 2 veces. Sacando el capital cada vez hasta que casi no quedaba nada. Y la primavera anterior había vaciado su cuenta de jubilación, $95,000. Asumiendo la multa y el golpe fiscal al retirarlo. Lo cual es el equivalente financiero a quemar los muebles para mantenerse caliente. La gente no hace eso cuando está prosperando. La gente hace eso cuando se está hundiendo e intenta que parezca que está saludando. Me senté con esas columnas por un momento, y algo se realineó en mí silenciosamente. De la manera en que lo hace un hueso cuando finalmente se encaja. La petición de custodia nunca se había tratado de mí. El dolor, la urgencia, el soy su madre. Todo eso era el lenguaje envuelto alrededor de un solo hecho. Su hija inconsciente estaba a punto de convertirse en el activo más valioso de su vida. Un acuerdo al que podría acceder si lo controlaba. Un bote salvavidas hecho de dinero con mi nombre en el registro. La pelea por la custodia era un bote salvavidas. Yo era el bote. Me llamó 2 veces esa semana, al teléfono celular que se suponía que yo aún no debía tener. Con una voz afinada para una audiencia de una sola persona. En la primera llamada, lloró. Lágrimas reales o lágrimas lo suficientemente reales. He dejado de intentar separar sus actuaciones de sus sentimientos porque ella perdió la capacidad de distinguirlos mucho antes que yo. Dijo que lo sentía. Dijo que el spa fue un error del que se arrepentiría para siempre. Que había estado en estado de shock. Que el amor de una madre no desaparece por un mal día. En la segunda llamada, cuando el perdón no me conmovió, la temperatura cambió. Después de todo lo que he hecho por ti, dijo. ¿Vas a dejar que una anciana y un abogado te pongan en contra de tu propia madre? La sangre es la sangre, Sloan. Algún día lo entenderás. No discutí. Mi abuela me había enseñado la forma de esto. No nos explicamos ante personas que ya se han decidido. Dije que tenía que irme y colgué, y mis manos estaban firmes. Y noté que estaban firmes y me asustó un poco porque las manos firmes siempre habían sido las suyas. No se quedó callada después de eso. Se puso a trabajar de la única manera que sabía. Un cerrador de ventas nunca acepta que un trato está muerto. Un cerrador reformula. Y así, en las semanas previas a la audiencia, mi madre comenzó a ensamblar lo que mejor sabía hacer.
Una narrativa con firmas. Fue de arriba a abajo por nuestra calle y a través de las listas de su iglesia y sus asociaciones profesionales, y recolectó cartas de recomendación de carácter. Vi la pila más tarde porque Paula obtuvo copias. Había 11 de ellas en sobres a juego y decían cosas notablemente similares porque ella les había dicho a los escritores qué decir. Decían que mi madre era una madre soltera dedicada. Decían que mi abuela era una pariente anciana de fuera del estado que se había abalanzado durante una crisis para aislar a una chica frágil y en duelo. Decían que el lugar natural para mí era con mi madre, quien me amaba, quien me había dado todo. Donna Petra escribió te dije que ella regresaría. El plan completo de mi madre descansaba en una apuesta simple. La misma apuesta que había ganado toda su vida. Que una habitación llena de gente a la que se le mostrara a una madre pulcra, llorosa y querida por un lado, y a una mujer vieja y callada de Nuevo México por el otro. Haría lo que las habitaciones llenas de gente siempre habían hecho por ella. Estarían de acuerdo con ella. Asentirían. El consenso se mantendría una vez más, y me devolvería a mí y a mi acuerdo a ella. Paula leyó las 11 cartas una vez, luego las puso en la mesa junto a la columna de números rojos. Una al lado de la otra, y miró las dos pilas durante un largo momento. Estas, dijo, señalando las cartas, fueron escritas por personas que no saben sobre estos. Y señaló los números. Luego hizo una de sus pequeñas notas. Así que ese era el tablero. A 9 días. Mi madre tenía 11 cartas. Una comunidad que siempre se había puesto de su lado y una historia pulida hasta brillar. Nosotros teníamos una mesa plegable con papeles y una mujer callada de Nuevo México. Si están sentados ahí enojados por mí en este momento, bien. Manténganse así por un segundo porque yo estuve así durante semanas. Y luego háganse la pregunta que yo tuve que hacerme. Si tuvieras 16 años y las personas que se supone que deben amarte hubieran convertido tu propia casi muerte en una transacción. ¿Qué harías realmente con una habitación llena de extraños y una sola oportunidad de que te crean? Cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes. Luego quédense conmigo porque lo que pasó en esa habitación no fue lo que mi madre apostó. La reunión fue idea de mi madre. Su abogado solicitó una conferencia de acuerdo antes de la audiencia, una sesión informal. Una sala de conferencias en lugar de una sala de tribunal, las dos partes. Un mediador y la tutora ad litem. Mi madre entró en esa habitación segura de que ganaría. Tenía sus cartas en una carpeta de cuero. Tenía su buen abrigo. Me tenía a mí allí porque las reglas lo permitían. Y había inclinado su silla hacia mí. La imagen de una madre acercándose a su hijo. Abrió fuerte. Siempre abría fuerte. Deslizó las cartas por la mesa, las 11. Y habló de estabilidad, de la necesidad de un niño por su madre. De un pariente de fuera del estado y de la influencia indebida. Y durante unos 90 segundos funcionó, de la manera en que ella trabajaba. La habitación comenzando a inclinarse hacia su calidez. Entonces Keller abrió una carpeta propia y la habitación dejó de inclinarse. No levantó la voz. Puso un documento sobre la mesa, luego otro. De la manera en que se bajan las cartas que se han guardado durante toda la mano. La designación de sustituto, el fideicomiso con el nombre de ella eliminado. El registro de llamadas del hospital. Y explicó tranquilamente que el dinero que ella había pedido administrar no podía. Por la estructura misma del accidente por el que estaba aquí. Ser entregado a nadie con un conflicto de intereses financiero. Luego puso la columna de números rojos sobre la mesa junto a la carpeta de cuero de ella. Sus cartas trataban sobre el amor de una madre. El papel de él trataba sobre 41 horas y $250,000 de deuda. La carpeta se le resbaló de las manos. La atrapó, pero todos lo vieron. Su emboscada caminó directo hacia el papeleo de él. Y luego su hermana, tratando de ayudar, dijo lo peor que se podía decir. Mi tía Lindsay había venido a responder por ella.
Lindsay Cahill, la hermana menor de mi madre, que siempre la había admirado. Había estado sentada en silencio junto a la pared, y ahora, al ver temblar las manos de su hermana, se inclinó hacia adelante para hacerlo leal. Para poner su peso en la balanza por la mujer que amaba. ¿Puedo decir algo?, dijo ella. Creo que esto es muy injusto. Caroline ha estado al tanto de esto desde el primer día. Es la persona más organizada que conozco. Lo tenía todo bajo control. Tenía el número antes de que Sloan saliera siquiera de recuperación. La habitación se quedó inmóvil. Ella no lo oyó. Eso es lo que pasa con Lindsay. Lo dijo como un cumplido, un testimonio de la competencia de su hermana, y se recostó un poco. Complacida, esperando que la sala estuviera de acuerdo en que Caroline era, después de todo, una mujer que manejaba las cosas. Vi el rostro de Paula Brennan. Hasta ese segundo, ella había sido neutral, profesional. Una mujer cuyo trabajo era no tomar partido. Y en el espacio de medio segundo, algo en su rostro se movió y luego se fijó como el agua encontrando su nivel. Y entendí que, fuera lo que fuese lo que ella hubiera creído al entrar en esa habitación, ahora creía otra cosa. Había venido a evaluar una disputa de custodia entre dos parientes. Acababa de serle mostrada una acreedora. Mi madre intentó cerrar el trato. Incluso entonces, le daré crédito por esto, no entró en pánico. Vio cómo aterrizaban las palabras de su hermana. Vio cómo cambiaba el rostro de Paula y recurrió a la única herramienta que realmente había necesitado, la reformulación. Lindsay no lo dice de esa manera, dijo con una risa pequeña, cálida y controladora. Por supuesto que investigué los aspectos prácticos. Cualquier padre responsable haría. Omitió que nadie en esta sala está criticando al abogado por hacer el mismo cálculo exacto. Se volvió hacia el mediador, abriendo las manos, invitando al acuerdo. Fue un buen movimiento. Una semana antes, podría haber funcionado. Pero la sala ya había visto lo que había debajo del abrigo, y no se puede dejar de ver. Y la risa cálida aterrizó en un silencio que no devolvió la calidez. Lo intentó 2 veces más, cada vez con menos fuerza, y cada vez el silencio se mantuvo. Creo que ese silencio la asustó más que cualquier documento, porque un documento podía combatirlo. Una habitación que simplemente había dejado de estar de acuerdo con ella. No tenía idea de qué hacer con eso. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre trabajar una habitación. Y vi que la habitación se negaba a ser trabajada. El número había venido de un teléfono en una bata en un spa. Keller había citado las comunicaciones de mi madre porque, en una pelea sobre si se le podía confiar mi dinero. Lo que ella había estado haciendo con mi reclamo era un juego limpio. Y el proceso de descubrimiento había revelado un correo electrónico. Era la línea que Paula había estado golpeando en la mesa plegable, la que no quería explicar. Ahora la explicó. Mi madre le había enviado un correo electrónico al ajustador de seguros del conductor culpable. Se había presentado como la madre de la menor lesionada y preguntó en términos comerciales sobre los límites de la póliza y la valoración probable del reclamo. Era un correo electrónico competente. Era el correo electrónico de una persona que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había sido enviado a las 9:14 de la noche de un sábado desde la red inalámbrica del complejo turístico mientras yo estaba en la unidad de cuidados intensivos a 40 millas de distancia y ella aún no había bajado a firmar nada y no lo haría hasta después de un día completo más. Sigo volviendo a la geometría de esto, un sábado por la noche, probablemente con una bata. Eucalipto en el aire, la habitación tranquila al final del pasillo, una hija con un ventilador. Y mi madre en esa quietud abriendo su computadora portátil. No para encontrar una manera de bajar al hospital, no para devolver la llamada a la unidad, sino para hacer los cálculos sobre lo que el cuerpo en esa cama podría valer. No me voy por papeleo, le había dicho a la enfermera. No lo hacía. Ya lo estaba haciendo. Simplemente era de un tipo diferente. No me voy por papeleo.
Este era el papeleo. Le pregunté a Keller esa noche si había alguna posibilidad de que ella aún ganara. Se tomó mucho tiempo para responder, de la manera en que siempre lo hacía, y luego dijo, ¿no? Pero nos hará pasar por cada minuto de ello de todos modos. Las personas como tu madre no se rinden. Tienen que ser obligadas a rendirse. 2 días antes de la audiencia, Keller hizo una llamada telefónica con el altavoz encendido y una voz que yo nunca había escuchado. Confirmó en un lenguaje administrativo plano que mi padre había estado diciendo la verdad desde dentro de la tierra. Era la oficina del fideicomisario. La institución que mi padre había nombrado para mantener el fideicomiso, independiente de todos. Precisamente para que nadie de mi familia pudiera influir en él. Una mujer leyó un archivo, el fideicomiso había sido registrado en el otoño de 2021. La designación de tutela sustituta había sido ejecutada y atestiguada la misma semana. Ambas eran válidas. Ambas estaban en el registro. Ambas precedían cualquier reclamo que mi madre hubiera hecho por casi 5 años. Para confirmar, dijo Keller para el beneficio de los presentes. El progenitor sobreviviente no tiene autoridad sobre estos activos. ¿Correcto? Ninguna, dijo la voz. El instrumento es específico. El administrador independiente administra. Se puede nombrar a un curador para cualquier fondo nuevo, un acuerdo por ejemplo. Pero el tribunal sopesa la aptitud y un conflicto de intereses documentado es descalificante. Era un lenguaje tan seco. Sin drama alguno. Y ese era el punto, y entendí el punto sentada allí. Mi padre no me había dejado un sentimiento. Los sentimientos pueden ser discutidos. Y mi madre había pasado 16 años discutiendo los míos. Me había dejado una estructura, algo hecho sólido para que se mantuviera. El tipo de cosa que un hombre construye cuando te ama y sabe que podría no estar en la habitación. Para decirlo. El registro era el registro ahora. Resolvía el dinero. No me resolvía a mí por sí solo porque una chica no es un activo. Y la cuestión de dónde viviría era la única cosa en esa carpeta que el papel por sí solo no podía decidir. Keller se sentó conmigo el día anterior y dibujó la audiencia en un bloc legal. 2 cuadros para que yo supiera a qué me enfrentaba. 2 preguntas, dijo, señalando el primer cuadro. ¿Con quién vives? Eso es la tutela de la persona. Y el juez lo decide basándose en lo que sea mejor para ti, tu seguridad, tus deseos. Toda la historia. Señaló el segundo cuadro. ¿Y quién controla el dinero? Esa es la curatela. No hay un acuerdo todavía. Puede que no lo haya en un año, pero el tribunal nombrará a quien lo administre cuando llegue. Tu madre quiere ambos cuadros. Dejó la pluma. Ella va a perder ambos. Pero quiero que escuches al juez decirlo, no a mí. Así que mañana te sientas, te quedas callada y dejas que ella hable por ti. La noche antes de la audiencia, mi abuela puso un bloque de madera en mis manos. Lo había traído de Nuevo México, un trozo de pino, de corte rústico, y un cuadrado de papel de lija. Y nos sentó a la mesa de la cocina del pequeño lugar donde nos quedábamos. Y me enseñó a hacer lo que mi padre solía hacer durante horas en su taller. Pasadas lentas con la fibra, nunca en contra. Siente el lugar áspero con la yema del dedo primero, y acércate a él. Y deja que el papel lo encuentre en lugar de presionar. No luchas contra la madera, dijo ella. La esperas. Cede cuando está lista, no cuando tú estás impaciente. No hablamos mucho. Los únicos sonidos eran el susurro seco del papel y el pequeño grano de aserrín acumulándose bajo mis uñas. Y la madera se suavizó bajo mi mano de una manera que se sintió como la primera cosa en semanas que realmente había sido capaz de arreglar. Entendí que no me estaba enseñando carpintería. Me estaba enseñando cómo estar en una habitación al día siguiente. Cómo quedarse quieta mientras alguien te presiona. Cómo no luchar y no retroceder y dejar que la cosa encuentre su propio nivel. Mañana, dijo, lijando su propia pieza a mi lado,
ella dirá cosas para obtener una reacción de ti. No se la des. Deja que el papel hable. Sus manos enseñaron a las mías a estar quietas. La mañana del día 13, puse la carta sellada de mi padre en el bolsillo interior de mi chaqueta, donde podía sentir la esquina contra mi pecho. No la había abierto. Keller había dicho que estaba destinada para la audiencia. Que había una razón por la que mi padre la había sellado y una razón por la que debería abrirse en la sala. Y confié en eso de la manera en que había llegado a confiar en todo lo que mi padre puso en marcha. Antes de quedarse sin tiempo. Era un martes. Noté que el accidente también había sido un martes. No sé por qué me importaba. Excepto que sentía que la semana finalmente estaba terminando una oración que había comenzado 5 semanas atrás. Mi abuela me enderezó el cuello de la camisa en la puerta de la corte. Lo que sea que ella diga ahí dentro, dijo, quédate quieta. Deja que el papel hable. El día 13 entramos. Mi madre ya estaba sentada con su buen abrigo, sonriendo a un hombre que no reconocí. Inclinándose cerca. De la manera en que sonreía a las personas que aún no había terminado de convencer. La sala del tribunal era más pequeña que las de la televisión, luz fluorescente, un techo bajo. Una bandera en la esquina que necesitaba ser planchada. La jueza era una mujer de unos 60 años con gafas de lectura en una cadena. Y dirigía su sala con tranquilidad. Mi madre fue primero. Se había vestido para la ocasión, azul suave, nada llamativo, un pañuelo ya doblado en su mano. Aunque sus ojos estaban secos. Y tenía un gesto delator que yo había observado toda mi vida sin ponerle nombre. Cuando estaba trabajando, cuando estaba cerrando un trato. Hacía girar su anillo de bodas una y otra vez en su dedo con el pulgar. Todavía lo usaba. 3 años viuda y todavía usaba su anillo. Y en esa sala, lo hizo girar una y otra vez mientras le daba a la jueza su versión. Ella era buena. Quiero que eso también conste en el registro. Habló de una madre soltera haciendo su mejor esfuerzo. Habló de un trágico accidente y una hija asustada y una abuela, en duelo y con buenas intenciones. Que se había excedido. Nunca levantó la voz. Me llamó mi bebé 2 veces. Pidió al tribunal que restaurara el orden natural de un niño con su madre. Fue un cierre hermoso. Gira que gira el anillo. Luego la jueza le preguntó al señor Keller si tenía algo que presentar. Keller no actuó. Había aprendido, creo, que en una habitación como esta, los hechos actuaban por él. Entregó primero la designación de sustituto, ejecutada y atestiguada en 2021. Entregó el fideicomiso con el nombre de ella eliminado con la propia letra de mi padre. Entregó el registro de llamadas del hospital. Luego dijo el número en voz alta. La unidad de trauma realizó 3 llamadas a la demandada la tarde del accidente, dijo. Desde la primera llamada respondida hasta el momento en que llegó al hospital. Transcurrieron 41 horas. La jueza miró el registro. Miró a mi madre. ¿Es eso exacto? ¿41 horas? El pulgar de mi madre se detuvo sobre el anillo. Estaba en estado de shock, dijo ella. Acababa de oír que mi hija estaba herida. Necesitaba un día. Cualquiera necesitaría un día. 41 horas, dijo la jueza, no es un día. Lo dijo sin acaloramiento. Solo lo dijo y dejó que se asentara en la sala donde todos podían ver el tamaño de ese hecho. 41 horas, no un día, casi 2. Mi madre empezó a explicar. Explicar era un tipo de cierre de venta, y ella era buena en ello. Pero la jueza ya había bajado la mirada al siguiente documento, y vi a mi madre entender que, por primera vez en su vida, estaba en una habitación que no se dejaría cerrar. Luego se puso peor para ella porque Keller no había terminado. Y la siguiente parte no se trataba de su ausencia. Se trataba de su presencia, de lo que había estado haciendo dentro de esas 41 horas. Entregó el correo electrónico.
Enviado a las 9:14 de la noche de un sábado desde el complejo turístico al ajustador preguntando por los límites de la póliza mientras yo estaba con un ventilador. No editorializó. Leyó la hora de envío y la ubicación y el asunto. Y dejó que la marca de tiempo fuera todo el argumento. La jueza lo leyó 2 veces. Mi madre dijo, cualquier padre responsable investigaría. Y se detuvo porque nadie en la sala la miraba ya como a un padre. Y entonces Keller hizo lo que mi padre había planeado 5 años antes desde la sala de espera de un cardiólogo con una pluma. Su señoría, el padre de la niña dejó una carta. Pidió que se abriera en el tribunal si alguna vez se llegaba a esto. Con el permiso del tribunal y el de ella, me gustaría leerla. Saqué el sobre de mi chaqueta. La esquina se había ablandado contra mi pecho. Se lo entregué a Keller y mis manos estaban firmes y la sala estaba muy silenciosa y él lo abrió por la costura que mi padre había pegado en una habitación que yo nunca vería. Y leyó, a quienquiera que esté en esta habitación. Mi nombre es Daniel Mercer y si esto se está leyendo en voz alta. Entonces yo tenía razón y lamento haber tenido razón. Quiero hablarles de mi hija. Toda su vida, las personas a su alrededor la han llamado fuerte. Y han usado la palabra de la manera en que usarías una cerca para mantenerla en el lado lejano de necesitar algo alguna vez. Su madre llamará fuerte a nuestra hija para nunca tener que ser suave con ella. Para nunca tener que presentarse. Fuerte se convirtió en la razón por la que nadie tuvo que estar ahí. No pude arreglar a mi esposa. Lo intenté durante mucho tiempo, pero pude construir un muro que ella no pudiera saltarse hablando. Y así lo hice. El dinero que mi hija hereda no es para que ella lo administre. Y el dinero nuevo, si es que alguna vez llega, tampoco debe serlo. No dejen que ella se acerque a lo que se le debe a esta niña. No porque sea malvada, sino porque se está ahogando. Y una persona que se ahoga mantendrá a un niño bajo el agua para mantener su propia cabeza a flote y lo llamará amor durante todo el descenso. Sloan, si estás escuchando esto, sé suave ahora. Ha terminado. Puedes dejar la carga. Keller puso la carta sobre la barandilla. Nadie se movió por un momento. El único sonido en esa sala era el ventilador en el techo, y en algún lugar lejano. Un teléfono que alguien había olvidado silenciar, vibrando una vez y quedándose callado. Mi madre rompió el silencio porque no podía soportar estar dentro de él. Ella me debe dinero, dijo. Su voz salió mal, demasiado fuerte, raspada. Soy su madre. Después de todo, ella me debe. Y el anillo de bodas que había hecho girar en su dedo toda mi vida. Se resbaló del pulgar donde lo había aflojado. Cayó y rodó por el suelo de la sala del tribunal y nadie lo recogió. Ese fue el momento en que dejó de ser mi madre en mi cabeza. Se convirtió en una persona llamada Caroline. Caroline Mercer no estaba protegiendo a su hija. Estaba protegiendo un activo. Había mirado un cuerpo en un ventilador y había visto un número. Había respondido a un hospital desde un spa y lo había llamado Fortaleza. En 16 años, no había construido nada que no estuviera en esa sala tratando de cobrar. Paula Brennan se puso de pie. Su señoría, fui nombrada para representar los intereses de esta niña. Y he escuchado suficiente para declararlos claramente. Esto no es un padre protegiendo a un niño. Es un acreedor administrando un activo. Le pediría al tribunal que lo trate exactamente como eso. La jueza se quitó las gafas de lectura. No terminó con nada legalmente drástico. Ese es un camino diferente y más difícil, y no era lo que habíamos pedido, ni era el punto. Hizo algo más limpio. Negó ambas peticiones. Caroline no sería mi curadora. Un curador independiente administraría cualquier cosa que el acuerdo trajera. Y a ella nunca se le permitiría acercarse. Y la tutela de la persona, el derecho a decidir dónde vivía. Fue para la mujer que había conducido 410 millas a través de la oscuridad y había deshecho los nudos de mi cabello.
La orden tardó 90 segundos en leerse. Fueron los 90 segundos más silenciosos de mi vida. Ella vino a cerrar un trato. Se fue con nada en las manos, ni siquiera el anillo. Unas semanas después, mi abuela y yo pasamos frente al supermercado. Y el banco del autobús de enfrente estaba en blanco. No su rostro, no el de nadie todavía. Solo un marco blanco vacío con un número de teléfono para espacio publicitario donde la sonrisa de mi madre había estado desde que tengo memoria. No sé el mecanismo exacto de cómo el estatus de una persona se desmorona en un lugar como él. Nuestro. Solo sé que lo hace silenciosamente, de la manera en que fue construido. En las mismas 100 pequeñas oficinas. Una agencia de bienes raíces no hace un anuncio. La gente simplemente deja de devolver las llamadas. Un nombre deja de mencionarse en la subasta escolar. El consenso que la había protegido durante 20 años resultó que corría en ambas direcciones. Y una vez que comenzó a moverse, se movió sin su permiso. De la manera en que siempre se había movido sin el mío. Dona Petra se me acercó fuera de esa misma tienda una semana después. Con el rostro lidiando con algo. Sloan, cielo, no tenía idea, dijo. Ninguno de nosotros la tenía. Si hubiéramos sabido lo que estaba pasando en esa casa. Pero lo sabías, le dije, no con maldad. Solo como una verdad. Simplemente no dijiste nada. No tuvo respuesta para eso. No la hay. Yo sabía que no la había desde que tenía 12 años. Caminando a casa bajo el calor de agosto mientras ella saludaba y seguía conduciendo. El nombre de mi madre desapareció de los bancos de autobús. Caroline me envió un mensaje de texto por aquel entonces, solo una vez. 3 oraciones sobre cuánto me extrañaba, como la familia era la familia. Como esperaba que una vez que las cosas se calmaran pudiéramos empezar de cero. No le respondí de la manera que ella quería. Le respondí de la manera en que la carta de mi padre me había enseñado que tenía permitido hacerlo. Escribí 3 condiciones a mano en una sola hoja. Se las di a Keller para que las enviara porque ya no quería ser contactada directamente. 1. Cualquier contacto debe ser a través de Martín Keller por escrito. 2. No discutimos el acuerdo, el dinero, la curatela ni nada que tenga un símbolo de dólar adjunto. Nunca. 3. No habrá ningún contacto en absoluto a menos y hasta que yo sea quien abra la puerta. Y eso puede ser dentro de mucho tiempo, o puede ser nunca. Y cualquiera de las 2 opciones está permitida. Luego añadí una línea debajo porque había algo que necesitaba decir exactamente una vez. Y luego nunca más, me llamaste fuerte para nunca tener que darme suavidad. Estar bien nunca fue algo que yo elegí. Estos son mis términos. No lo suavicé. No me disculpé. Lo leí una vez y fue la oración más verdadera que jamás había escrito. Y firmé mi nombre debajo. Y esa fue la primera firma en toda esta historia que realmente decidió algo. Estar bien nunca fue algo que yo elegí. Si han llegado hasta aquí conmigo, y si alguna parte de esto les resultó familiar. Si alguna vez les han entregado la palabra fuerte como una forma de entregarles menos. Me gustaría escucharlo. Cuéntenme su versión en los comentarios. Aquello que manejaron y que nunca deberían haber tenido que manejar. Y si este es el tipo de historia de la que quieren más. Del tipo donde el que callaba finalmente pone las condiciones, suscríbanse y quédense cerca. Hay una cosa más que quiero mostrarles antes de irme. Mi habitación en casa de mi abuela da a un estanque de ganado en la parte trasera de su terreno. No es una vista dramática, un poco de agua, algo de matorral, una línea de álamos. Pero por las tardes, la luz baja plana y dorada sobre la superficie. Y la superficie no se mueve porque no hay nada allá afuera que la mueva. Y he pasado muchísimas tardes este verano simplemente observando cómo no se mueve. El baúl de cedro está en esa habitación ahora. Mi abuela me lo dio para siempre. Ya no guarda documentos, Keller se encarga de esos. Guarda suéteres. Mi padre lo construyó a mano, unió las esquinas con cola de Milano.
Lo lijó durante la mayor parte de un mes. Y creo que se alegraría de saber que finalmente llegó a ser lo que se supone que es un baúl. No una caja fuerte, no una evidencia. Sino simplemente una cosa buena y sólida en una habitación segura guardando algo suave. Empecé esto diciéndoles que mi madre respondió a un hospital desde un spa. Que el agua de toda mi infancia siempre se estaba moviendo. Siempre era alguna emergencia que yo debía manejar mientras los adultos miraban hacia otro lado. Esa parte es verdad, pero no es el final. Y no es la imagen con la que quiero dejarlos. El baúl guarda suéteres ahora. El agua fuera de la ventana no se mueve. Yo tampoco, a menos que así lo decida. El agua finalmente se detuvo.